Comenzamos la clase con el artículo de Rabash, apártate del mal y haz el bien, 2. Apártate del mal y haz el bien. Si una persona quiere alejarse del mal, no necesita tomar ninguna acción para eliminar el mal de sí mismo, ya que existe una regla en la naturaleza que la persona no puede soportar algo malo sobre sí misma. Más bien, cuando una persona se da cuenta de que algo es dañino y malo para él, que podría hacerle perder la vida, inmediatamente se aleja de él y se mantiene lejos de su alcance. Se deduce que alejarse de algo malo viene a él sin ningún trabajo. Más bien, el trabajo consiste en darse cuenta de que esto es tan dañino que no puede continuar con él en su vida. Para llegar a esto, necesitamos el bien. A partir de que la persona se ocupa en la Torah y Mitzvot y quiere alcanzar la vida espiritual completa, uno puede llegar al reconocimiento del mal. Cuando logra este reconocimiento, naturalmente se aleja entonces del mal. Y esto significa hacer el bien. De nuevo, artículo apártate del mal y haz el bien, 2 del Rabash. Si una persona quiere alejarse del mal, no necesita tomar ninguna acción para eliminar el mal de sí mismo, ya que existe una regla en la naturaleza que la persona no puede soportar algo malo sobre sí misma. Más bien, cuando una persona se da cuenta de que algo es dañino y malo para él, que podría esto hacerle perder su vida, inmediatamente se aleja de él y se mantiene lejos de su alcance. Se deduce que alejarse de algo malo viene a él sin ningún trabajo. Más bien, el trabajo consiste en darse cuenta de que esto es tan dañino que no puede continuar con él en su vida. Para llegar a esto necesitamos el bien. Y a partir de que la persona se ocupa en Torah y Mitzvot y quiere alcanzar la vida espiritual completa, uno puede llegar al reconocimiento del mal. Cuando logra este reconocimiento, naturalmente se aleja entonces del mal, y este es el significado de hacer el bien. Rab, es decir, todo nuestro trabajo es solamente reconocer qué es el bien y qué es el mal que tenemos en la vida, que a través del mal realmente nos cortamos de lo principal de la vida, y cuando alcanzamos el bien, adquirimos lo mejor, lo eterno de la vida. Eso tenemos que tenerlo claro. Esta claridad, esta seguridad, es tal como estudiamos en el resto de los artículos, depende solamente del grupo. Si el entorno nuestro nos explica y nos obliga y nos da ejemplo de qué es el bien y qué es el mal, obligatoriamente, nos pegamos al bien y nos escapamos del mal. A eso se le llama la elección del hombre del entorno. Entonces, aléjate del mal y acércate al bien. Es en total, depende hasta cuánto estoy en un entorno en que me dirige correctamente al bien y al mal. Preguntas.
No hay preguntas, todo está claro para cada uno. Bien, entonces continuamos. El próximo artículo de los escritos de Baal HaSulam, Shamati 124. De nuevo, artículo de Baal HaSulam, Shamati 24, los librará del poder de malvados. Está escrito, quienes aman al Señor detestan el mal, etc., y los librará del poder de malvados. Y cuestiona, ¿cuál es la relación entre detestan el mal y Él los librará del poder de malvados? Para entender esto debemos primero traer las palabras de nuestros sabios. El mundo no fue creado sino para quienes son totalmente justos o para quienes son totalmente malvados. Y pregunta, ¿vale la pena crear el mundo para los totalmente malvados y no para aquellos que no son totalmente justos? Y contesta, desde la perspectiva del Creador no hay nada en el mundo que tenga dos significados. Esto solo ocurre solamente desde la perspectiva de los receptores, es decir, según la sensación de los que reciben. Significa que los que reciben pueden sentir un buen sabor en el mundo o un terrible sabor amargo en el mundo, pues cada acto que hacen lo calculan de antemano, porque ninguna acción es llevada a cabo sin un propósito, o que pueden desear mejorar su situación presente o perjudicar a alguien. Pero las pequeñas cosas no ameritan un operador determinado. Por lo tanto, aquellos que aceptan los modos según los cuales el Creador dirige el mundo determinan si es bueno o malo dependiendo de cómo se sienten o que es bueno o que es malo. Por eso, quienes aman al Señor, quienes comprenden que el propósito de la creación es beneficiar a sus creados, entienden que para llegar a sentirlo es necesario alcanzar la adhesión y la proximidad al Creador. De este modo, si perciben cierta lejanía de parte de Él, lo denominan malo. En ese estado, uno se considera malvado, ya que un estado intermedio sería irreal. Dicho de otra forma, o bien uno siente la existencia del Creador y su providencia bendita, o bien, Dios no quiera, uno imagina que la tierra ha sido entregada al poder de los malvados. Dado que uno siente que es una persona veraz, es decir, que no puede engañarse diciendo que siente algo cuando en realidad no lo siente, de inmediato comienza a implorarle misericordia al Creador para que lo libere de la red de la Sitra Achra y de todos los pensamientos ajenos. Al suplicar de manera sincera, el Creador escucha la plegaria. Y esto a lo mejor es el significado del Señor, está cerca de aquellos que lo invocan con sinceridad. En ese momento, Él los liberará del poder de los malvados. Y todo el tiempo que no sienta su verdadero ser, es decir, la medida de su propia maldad a un nivel suficiente como para despertar e implorar al Creador, dada la aflicción que siente al reconocer su maldad, no podrá merecer ser redimido. Esto se debe a que aún no ha encontrado el cli para que su rezo sea escuchado, llamado desde lo más profundo del corazón. Y esto se debe a que aún cree que existe algo de bien en él. Esto quiere decir que aún no ha descendido hasta lo más profundo de su corazón, donde todavía cree que tiene algo de bien y no percibe con qué amor y temor se relaciona
y se refiere a las Torah y Mitzvot y por eso no ve la verdad. Rav, es decir, aún no baja realmente a la profundidad para decir si es malo o bueno. Y aún no siente el mal que hay en él y por eso no grita al Creador y por eso el Creador no lo salva. Es decir, es una continuación, un tipo de continuación del artículo anterior. Vamos a ver qué quiere Beersheba. Me gustaría preguntar, yo en realidad estoy en un estado en el cual siento el mal o el bien, pero ¿quién me crea esos estados? Si es porque yo debo pedir de la profundidad del corazón. Rav, todos los estados te llegan del Creador. No hay nadie más que Él. Pero tú debes aclarar esos estados y debes, en relación a esto, reaccionar a ellos. Si lo que es bueno ante los ojos del Creador es bueno para ti, o si lo que es malo para el Creador también es malo para ti, porque si supieras esto, lo harías, pero aquí no hay una libertad. Así el Creador te manda todo tipo de estados y tú debes descubrir que si son estados buenos o estados malos y en relación a esto reaccionar a ellos. Pregunta. Es decir, mi reacción debe llegar solamente de la profundidad del corazón y debo estar... habla de una forma simple, no me dé vueltas a las frases. Pregunta. En realidad, yo llego a la plegaria en la cual no tengo mi capacidad de poder discernir entre el mal y el bien. Rav, si no está en tu posibilidad, entonces no lo haces hasta que llegues a un estado en que puedes reaccionar correctamente. Petah Tikva 10. Usted nos aconsejó al final de la clase anterior encontrarnos una hora al mediodía y hacer un análisis. Hicimos esto. Nos encontramos una hora antes de las clases, leímos las citas que usted aconsejó leer y tratamos de hacer esto. Y vimos que había muchos amigos conectados y la sensación general es que no conseguimos llegar a ese análisis. Por lo visto, hay muchas personas, muchas opiniones. Cuando terminamos como que salimos sin nada. Y una parte de los amigos a lo mejor sienten que sí hubo un avance, pero yo dije al final que hay una impresión de que la decena tienen que haber 5 o 7 personas, porque es imposible avanzar. Hasta que el primero comience a hablar, el último ya no se acuerda de cuál es el tema. Rav, es un tema no es un tema de parte de que muchas personas, sino falta de aclaración, porque si hay muchas personas, si hay una aclaración entre ellos, entonces no se escapan a todos los extremos. Eso por una parte. Y lo segundo es que no hablan así, sino que sobre el tema se puede decir media palabra, pero que con esto esté todo claro. Pregunta, pero ese es todo el tema. ¿Cómo avanzamos hacia esto? Rav, ustedes no saben cómo llegar a una igualdad. No sé, ¿de qué se trataba? El amigo, tratamos de entender qué es la revelación del mal. O usted habló de que hablemos un poco sobre el mal, que lleguemos a algún tipo de reconocimiento del mal. Y son opiniones muy diferentes. No llegamos, es una sensación de un callejón sin salida. Rab, es una señal de que no saben lo que es el mal y cómo hablar y cómo no reaccionar a lo que los amigos hablan. Está todo mal. Está todo mal. Yo no sé, a lo mejor me gustaría ver un poco y mostrar lo que pienso, pero hagamos esto de alguna manera. Hagan
una conversación y déjenme estar presente y yo voy a dar mi opinión. Pero yo no entiendo, después de que hay tantas personas que estudian hace tanto tiempo y que aún están en esas confusiones, que no pueden escucharse uno al otro, pero que escuchan y que no están de acuerdo. En total, en cada uno debe haber su opinión, que es lo más cercana a lo de Bala, Sulam y Rabash. Y esto hay que aclararlo, hasta qué punto están de acuerdo con el conocimiento de la Torah. Y con esto, es decir, hay que discutir no entre ustedes, sino hasta cuánto ustedes entienden cuál es la opinión de Bala Sulam y hasta cuánto estamos cercanos a él. Eso es lo que hay. Yo no quiero escuchar la opinión del amigo cuando él comienza ahora a contarme cómo piensa, sino cómo piensa en relación a lo que dice Bala Sulam. Porque lo que él piensa por sí mismo, yo puedo salir a la calle y escuchar. En resumen, acá tenemos un problema. Yo no entiendo cómo ustedes escuchan lo que ellos escriben. Hebrew 10. Pregunta de Hebrew 10. ¿Cuál es el verdadero grito? Rab, el verdadero grito es de la profundidad del corazón. Cuando no estoy de acuerdo, no puedo aceptar la opinión del Creador y entonces pido de Él que me corrija. ¿Cómo llegamos a la profundidad del corazón? Rab, ese es el trabajo del corazón. Pregunta de Petach Tikva 17. Nosotros también nos reunimos, menos personas, 6, y tampoco conseguimos nada. Tratamos de despertar odio, no descubrimos tanto odio. Rab, un momento, ¿para qué despertar? ¿Para qué trataron de despertar el odio? El amigo. Usted aconsejó descubrir un poco de odio y después hablar sobre esto. Rab, descubrir es cuando hay algún tipo de diversidad de opiniones y entonces se descubre la falta de igualdad de forma que se llama odio. Pregunta, ¿cómo identificar esta variedad de opiniones? Porque uno, digamos, es más blando, el otro es más duro. Son cosas humanas. No sé si es interesante. Rab, ok, vamos a tener que hacer esto juntos y mostrarles. Pero a mí me da la impresión de que todo lo que ustedes hacen no les importa tanto. No toca el corazón. No toca mi destino. Y por eso resulta que no importa, no es tan terrible. Hablamos, comenzamos, terminamos, ok, nos vamos. No es de la profundidad del corazón, no son de cosas importantes que yo siento que con esto depende mi destino, mi vida. No. Pregunta, ¿es exactamente así? ¿Por qué es así? ¿Qué es lo que tenemos? Rab, ¿tienen una falta de importancia sobre la espiritualidad? Ustedes no sienten que la vida de ustedes depende de esto. Y esto es porque no dan ejemplo uno al otro, no se tientan uno al otro y por eso no es importante. Ok, voy a ir mejor a dormir, que pase lo que pase. Comeremos y beberemos porque mañana vamos a morir. Eso es lo que piensan. Pregunta. Una decena fuerte, que todos están en la clase y en reunión de amigos y en todo. Debe haber una importancia.
¿Por qué aún no está? Rab, porque ustedes no despiertan la importancia día a día dentro del grupo. En el grupo de amigos no trabajan sobre esto. Ustedes piensan que escuchándome 2 horas a mí o 3 es todo, pero no es nada, no funciona nada. La influencia del entorno sobre el hombre no está escrito de la influencia del maestro sobre el alumno. Si nos influyen todos sobre cada uno en el grupo, nada los va a ayudar. Y la espiritualidad va a quedar como algo secundario. Ok, nosotros también nos reunimos en Zoom. Rab, yo no quiero escuchar esto, incluso 24 horas al día. ¿Qué me das una información sobre cuántas horas? Yo te digo que de esas 24 horas nunca estuvieron en la dirección correcta. Ni siquiera un segundo. Tú ves hasta cuánto tú te desvías según el tiempo astronómico, según el reloj tú trabajas. Ok, ¿qué puedo decir? Eso duele mucho. Pregunta de Baltia 1. ¿Por qué Boré dificulta nuestra plegaria en común? Rab, no escuché nada. ¿Por qué? ¿Qué tienes en el micrófono? ¿Por qué no escucha la plegaria? Rab, no se escuchó la respuesta. Lo siento. Me gustaría preguntar, nosotros antes de la plegaria estamos como si esa plegaria ya se recibió y que veo a los amigos corregidos. Me gustaría saber si usted puede explicar. Rab, no hablamos de esto, hablamos lo contrario, de que todos analizamos qué es lo que nos falta. Y no es que yo me relaciono con el grupo como si estuviera en un estado pleno. Es una relación completamente diferente. Uno son los dos por separado. Pregunta. Pero en la plegaria vemos que necesitamos ver que esta plegaria fue aceptada. Rab, si la plegaria fue aceptada, ¿para qué tienes que rezar? Pregunta. Yo quiero la plenitud de la decena. Rab, si tú lo sientes como plenos, ¿cuál es el importante? No entiendo lo que dices. Pregunta. ¿Cómo toda la decena tenemos que comportarnos con cada uno de los amigos para poder hacer este trabajo? Pregunta, ¿me puedes explicar qué es lo que quieres? Rab dice, el amigo. Yo quiero decir que nos enseñan que cuando quiero pedir, tengo que estar como si esta plegaria fue recibida, pero a la continuación del artículo hablan de los amigos, de verlos como corregidos. Rab, entonces, ¿para qué dirigirte al Creador si ya están plenos, si están completos? Al amigo, pero hay que hacer esto. Rab, no te entiendo, no te entiendo. Bien. Habla con los amigos y acláralo. Es algo completamente, una confusión tal que... Ok. Kiev 1. Vlad. No se escucha. No sé. Ahí sí. Tiene algún tipo de confusión, no se escucha. Ok, ahora Petah Tikva 13.
¿Cómo despertar uno al otro? ¿Con qué ejercicio? Rab, ¿qué ejercicio? Tienes mucho escrito sobre esto, no lo sé. Cada cosa que puede despertar el corazón del amigo debes usarlo para que todos estén así, en ese temor interno. Porque si no, que llegan al Creador como si todo estuviera pleno, completo, que todo estuviera bien. Eso no es una dirección al Creador. Él no quiere verlos de esta manera. Petach Tikva 7. Cuando yo pido por los amigos, ¿cómo puedo pedir otorgamiento para los amigos si yo no estoy seguro de querer esto y no entiendo esto? ¿Cómo se puede pedir algo que no entiendo? Rab, debes antes ver tu estado, cómo llegas a lo pleno con la ayuda de los amigos, cómo ellos te ayudan y tú te acercas al Creador precisamente con el hecho de que más y más cierra ese círculo con ellos y así te acercas más y más al Creador, del amor a las criaturas al amor al Señor. Pregunta, no entiendo el camino. ¿Cómo se puede llegar a esto? Rab, ¿tú entiendes lo que es la unión con los amigos? El amigo tiene nieblas. Rab, cuando hablen sobre la meta y que concluyan cuál es esta meta y cómo pueden llegar a esto y hasta cuánto se acercan uno al otro con la ayuda del Creador que hace la conexión entre ustedes. Hablen sobre esto, traten de llevar a cabo lo que leen. Ustedes ya leyeron cientos de veces muchos artículos, pero no los llevaron a cabo entre ustedes nunca. Hablen sobre esto. Tomen un pequeño artículo y traten durante un día completo de leerlo de nuevo y trabajar sobre esto de nuevo hasta que llegan a un estado en el que entienden juntos todos lo que está escrito, lo que él escribe. Eso. Y que sea un día entero que tome esto. Puede ser un artículo de 5 líneas, pero lo principal es que lo entiendan juntos, todos. Pregunta, ¿quiere decir que el entendimiento tiene que ser de todos juntos? Rab, por supuesto. Porque si no, ¿qué grupo? Pregunta, es decir, que no hay una diferencia en la DCN, que todos entendemos lo mismo. Rab, sí, a fin de cuentas debe ser así, el amigo, y eso se le llama conexión. Rab, por sobre esto ya va a haber conexión. Gracias. Ok. ¿Qué vamos a hacer? No lo sé. Pregunta de United VG 3. Digamos, estudiamos un artículo de Rabash, leemos todo el artículo y entendemos que hay pasar sobre un extracto y discutir sobre él. ¿Es correcto que esto y lo otro? ¿Entender en el corazón o en la mente? Rab, escucha. Tanto en el corazón y también en la mente. Hay que estar de acuerdo con lo que está escrito y ustedes deben ayudarse uno al otro. ¿Cómo debe ser? Y si no va a darse esto, entonces no va a pasar nada. Ustedes pueden sentarse 30 años, pero entre ustedes no hay conexión. No hay conexión. Ustedes no se dirigen al Creador, no aclaran los artículos que escriben los cabalistas. Ellos está escrito
que se pueden conectar por sobre estos artículos y cada uno que llega a la discusión sobre el artículo, entonces habla ante los demás. Yo no quiero así hablar, sino que quiero ver qué es lo que ellos ven en el artículo. Eso es lo que quiero ver. Eso es lo que quiero alcanzar. То есть как ученый прямолинейно, да, прям четко, да? Короче. Барур, кен? Зеу. Мак. ¿Está claro, cierto? Мак. Здравствуйте. Очень стыдно задавать этот вопрос. Вы работаете в десятке. Вы сказали, что у вас... Uno trabaja con la decena. Usted trabaja con la decena. Usted nos ha dicho que tiene una decena. ¿Puede compartir sobre la experiencia o cómo podemos llegar a la conexión? Rab, debemos conectarnos en la decena precisamente cuando ustedes discuten sobre esos artículos de Rabash. Cuando discuten sobre estos artículos de Rabash. Eso es todo. Beersheba. Yo entendí de su respuesta que en el momento en que reconocemos el mal, nos acercamos más al Creador. Rav, sí. Pregunta, ¿y la plegaria en realidad es el reconocimiento de agradecimiento al Creador que nos da la posibilidad de reconocer el mal? Rav, sí. Pregunta, ¿cómo transmito esto al grupo? Rav, tratas de hablar con ellos y explicarles. Pregunta de Petah Tikva 32. Pregunta, si siento que el amigo no da ejemplo, ¿yo puedo exigir de él que dé ejemplo? Entonces Rav dice, entonces tú le das ejemplo, no le digas nada, da tú el ejemplo a todos. Eso es todo. Petah Tikva 13. No quieren hacer nada, ok. Entonces vamos al grupo de África. África no tiene preguntas. No, sí, tenemos una pregunta. La pregunta es sobre el artículo que leímos ahora en relación a aléjate del mal y haz el bien. Vemos esto en los niños cuando quieren escaparse de todo lo que los daña, pero los adultos somos muy torpes, siempre esperamos los golpes antes de cambiar nuestro camino. La pregunta es ¿cómo podemos aprender la importancia de esto, como hacen los niños, y que avancemos en Ajishena y no en Beito todo el tiempo? Rab, no tomen ejemplos ni de los niños ni de los adultos, avancen de una forma directa, avancen de forma directa. No entres en la psicología de los niños, tal como ustedes así deben dirigirse. Lo principal es que se anulan uno ante el otro por el hecho de que tú quieres anularte con tu amigo, quieres unirte con tu amigo y te anulas ante él. Así debemos hacer. No hay sonido. Gilad, ¿qué hacemos? Tenemos la posibilidad de ir Rabash 3, el orden del trabajo, o la conexión del mundo en la última generación. Ok. Hay dos artículos, el orden del trabajo. El orden del trabajo, 135.
Ok, léelo. Pasamos a los escritos del Rabash, tomo 3, el artículo El orden del trabajo. Al principio, uno debe creer por encima de la razón que el Creador quiso hacer el bien a sus creaciones y por eso creó sus creaciones e instaló en ellos el deseo y el anhelo de recibir placer. Y esta es la razón de que este es el único cli para recibir placer, ya que el hombre disfruta solo de lo que anhela. Y por algo que no tiene anhelo, puede recibir, pero no puede disfrutar de esto, por la razón de que el cli para el disfrute se llama codicia, anhelo, etc. Sin embargo, esto debería estar por encima de la razón, ya que cuando mira dentro de la razón, no encuentra su providencia sobre el mundo que sea el bien, que hace el bien. Por el contrario, por eso se dice que debemos creer por encima de la razón que esto es así. Pero en verdad, si su providencia es solamente del bien que hace el bien, ¿por qué esto no se siente dentro de la razón? Aprendimos que es por la corrección del pan de la vergüenza. Por lo tanto, mientras los seres creados no tengan las vasijas de otorgamiento, no pueden ver la luz y permanecen en la oscuridad. Cuando la persona cree en el deleite y el placer que existe por encima de la razón, llega a sentir conscientemente y reconoce el mal que hay en él. Es decir, él cree que el Creador imparte tanto deleite y placer, y aunque ve que todo el bien por encima de la razón. Entonces llega al reconocimiento, es decir, siente en todos sus órganos el poder del mal que se encuentra en recibir para uno mismo. Y esto es lo que le impide recibir el bien. De esto se deduce que la fe por encima de la razón le causa sentir dentro de la razón a su enemigo. Porque ¿quién es el que le molesta para llegar al bien? Y esta es la medida, es decir, en la medida que cree por encima de la razón sobre el bien y el deleite, por encima de esto puede llegar a sentir el reconocimiento del mal. Y la sensación de lo malo trae después la sensación del bien y del deleite, ya que el reconocimiento del mal en la sensación de sus órganos hace que corrija lo malo. Y esto es principalmente a través de la oración, que le pide al Creador que dé todo en otorgamiento, llamado Dvekut. Y a través de estos Keilim se descubra la meta de su providencia. Es decir, que no tiene que estar en ocultación porque ya hay Keilim que podrán recibir. ¿Tienen lo que preguntar aquí? Ibru 10, ¿quieren hacer preguntas sobre esto? Sí, Rab, por favor. ¿Qué quiere decir creer por encima de la razón en el bien y en el placer? Rab, que a pesar de que no sentimos los actos de otorgamiento ni los resultados de esto, creemos que el placer y el deleite está precisamente en estas acciones, que toda la luz de Insof, que todo lo que el bien que está en el mundo está solamente en los actos de otorgar. Y no podemos descubrir esto porque si no nos atraeríamos al otorgamiento con nuestro ego. Es decir, el ladrón robaría antes de nosotros gritando agarren al ladrón, y por eso no vemos el bien y el placer, porque precisamente esto está en las vasijas de otorgamiento. Y
entonces debemos anhelar a este bien en las vasijas de otorgamiento. ¿Y cómo podemos anhelar? A través de la envidia, de la codicia y del honor, que estamos dentro del grupo, dentro de la sociedad, y a pesar de todo, a través de ellos nos convencemos que nos conviene pasar a las vasijas de otorgamiento, porque allí está el verdadero bien y placer, que es el placer y el bien por otorgar, porque nos tenemos permitido, y la meta de la creación es que sí debemos disfrutar, pero debemos disfrutar de los actos de otorgamiento, porque con esto estamos en adhesión con Bodé. Pregunta, entonces en la razón no podemos llegar a esto, sino por encima de la razón. Rav, sí, por encima de la razón. Pregunta, entonces si llegamos por encima de la razón, ¿también podemos mostrar a todo el mundo esto? ¿Van a sentir esto? Rav, tú no le puedes mostrar a nadie, solamente puedes enseñarles cómo llegar, porque ¿en qué les vas a mostrar? ¿En las vasijas de recepción de ellos? ¿Y qué les va a ayudar? Al contrario, debemos, tú ves por qué estamos en ocultación, porque no podemos ver el placer que hay en las vasijas de otorgamiento, porque si no nos atraeríamos al otorgamiento como ahora nos atraemos a la recepción, y no podríamos salir de esto. Por eso está la ocultación sobre el placer que hay en las vasijas de otorgamiento, y debemos dirigirnos a esto para otorgar, y entonces se abre, y en la medida que lo hacemos se nos abre. Piensa en lo que dije y vas a entenderlo. Gracias. Pregunta de Galil. Rav, diga por favor, ¿qué es el bien y el placer en la espiritualidad? En lo físico lo sabemos, pero la espiritualidad, ¿qué es? Rav, que hay un hilo pequeño, muy delgado, que pasa a través de todos los actos de otorgamiento, que podemos llegar a esto y disfrutar, con la condición de que estamos en la intención de otorgar. Pregunta de Tel Aviv 1. Cuando una persona se eleva por encima de la razón y descubre en la razón el mal, ¿qué corrección pide cuando ya está por encima de la razón? Rav, si está por encima de la razón, no siente el mal. Pregunta, él dice que pide corrección. Rav, él no está por encima de la razón. ¿Escuchas lo que digo? Pregunta, sí, gracias. Rav, ¿con quién hablas allá? No entiendo. ¿Qué te dice que está por encima de la razón y que tiene sufrimientos? Pregunta, la persona que está por encima de la razón y descubre el mal que existe en él. Rav, pero él disfruta de esto, que descubre el mal que hay en él. Pregunta, ¿eso es un truco para quedarse por encima de la razón? Rav, no hay algo así. Si es así, va a ser para recibir, va a ser por encima de la razón. Pregunta, entonces, ¿cuál es la función del mal que descubre? Rav, ver por encima del mal. ¿Está bien? ¿Qué más tiene Petach Tikva 29? Yo no entiendo sobre qué petición se trata acá del texto. Rav, que el Creador le dé la fuerza de otorgamiento, nada más. ¿Qué más tenemos? Kiev.
Vlad. Querido maestro, resulta que tenemos varios grados en el trabajo. Primero descubrimos lo que no vemos que la providencia maneja el bien en el mundo físico y entonces hacemos restricción y entonces por encima de la razón sí vemos esto. Entonces, ¿qué pasa con las vasijas físicas? Rab, el mundo, como es su hábito, sigue funcionando. El cabalista que vive en el mundo vive en el mismo mundo que tú, solamente que ve otro mundo, digamos, otra pantalla sobre la cual ve lo que pasa en el mundo, qué fuerzas actúan, cómo se identifica con estas. Azerbaiyán. Pregunta de Azerbaiyán. Вопрос такой, что такое вера выше знания? ¿Qué es la fe por encima de la razón? Rab, ok, es una pregunta directa. Fe por encima de la razón quiere decir que yo estoy en la fuerza de otorgamiento por encima de la fuerza de recepción. Eso es todo. Gilad. Gilad. Ok. Podemos pasar a la última generación si quiere.